Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, me alegra verle, saludarle. Antes de meternos con la palabra de Dios, salude a una persona que no vino con usted, que no vino. Esa es la condición, que no vino. Uno le dice salude a alguien y se saluda a la familia. No, eso no tiene gracia. Salude a alguien que no conoce y dígale cómo está, mucho gusto, mi nombre es tal. Eso es importante que nos podamos conocer, relacionar, dejar la timidez, porque algunos son como que muy tímidos, bueno, o temidos, no sé cómo es la cosa. Amén. Voy a pedirle el favor que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Ubíquese por favor en el capítulo 11 del libro de Hebreos. La semana pasada hablamos acerca de el poder de Dios que obra en la vida de las personas, que cambia y transforma su vida, y hay un antes y un después. Recuerda, estudiamos y miramos en detalle la historia del endemoniado gadareno, y es sorprendente lo que el poder de Dios puede hacer. Ahora, en Juan, en el libro de Juan, específicamente en el capítulo 3, a eso se le llama el nuevo nacimiento. Cuando el poder de Dios toca la vida de una persona, hay algo que es nuevo. Él nace ahora para vivir para Dios y deja de vivir para el pecado. Eso es el nuevo nacimiento. Pero hay algo que sucede, hay algo más que sucede en la vida de las personas una vez que se ha obrado el nuevo nacimiento, y es el arrepentimiento o la fe. Una persona que ha nacido de nuevo inmediatamente va a acudir a Cristo rendido ante sus pies. Su vida ahora es diferente, y entonces surge algo que llamamos y que nosotros conocemos como la fe. Pero vamos a dedicarle hoy el tiempo a entender un poco eso de la fe. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Yo quiero darle unas razones, o una razón, quizás surge otra. Quiero darle una razón de por qué estoy haciendo esas enseñanzas como de los rudimentos de la fe cristiana, por una sencilla razón. Me preocupa que a veces como que perdemos la perspectiva del poder de Dios, la expectativa de que Él pueda hacer algo en nuestra vida, de que Él pueda hacer algo diferente. Mira, si tú entendieras y tuvieras plena convicción de que Dios hoy puede hacer algo diferente, tú traerías a la iglesia a una persona que necesita de Dios, porque tú entenderías, hoy puede ser el día en que esa persona cambie su vida y será totalmente distinto. Y yo sé que tú conoces personas que tienen necesidad de Dios, personas que están sumidas en esclavitudes, en vicios, en cosas terribles. Yo sé que tú conoces personas que necesitan de Dios, pero si no tienen la expectativa de que Él pueda hacer algo, pues no lo vas a traer. Estarás quizás pensando, pues bueno, vamos a la iglesia, pero de pronto se aburre con las canciones, o de pronto el pastor empieza a predicar y está como aburrido el tema, entonces no, porque tú no estás entendiendo y se te ha olvidado que el poder de Dios puede hacer algo maravilloso en cualquier instante y cambiar la vida de una persona. Por eso me interesaba mucho hablar hace 8 días de ese poder de Dios que transforma la vida de una persona. Nosotros no podemos perder esa perspectiva y esa expectativa, sobre todo, que hoy Dios puede hacer algo nuevo, que hoy Dios puede hacer algo diferente. Pero además, creo que a veces hay falta de comprensión en esto de la fe, en qué es la fe, cómo aplica eso a mi vida y qué significa eso en mi vida. Tenemos un concepto muy limitado, un entendimiento muy limitado de lo que es la fe, y entonces nosotros no estamos andando en las verdades que Dios ha dado para nosotros, sino que estamos como a medias. Así que me interesa
realmente llamar la atención a que tú comprendas lo que es realmente ser un cristiano, que es nacer de nuevo, que es el poder de Dios que cambia nuestra vida y produce un nuevo nacimiento, y hoy produce fe. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Pero también que tengas esa expectativa de que Él pueda hacer algo y que lo comprendas, qué es lo que Él está haciendo. Amén. Vamos entonces a orar para que Dios sea hablándonos en esta mañana y ministrando a nuestros corazones. Padre, por favor, háblanos esta mañana. Aquí estamos, Señor de los cielos, ante ti una vez más. Hemos cantado, hemos glorificado, nos hemos gozado en la alabanza que te corresponde solo a ti. Pero ahora te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos hables. Por favor, Padre, instruye nuestras mentes y corazones y cámbianos conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Versículo 6 de Hebreos capítulo 11, y dice la escritura así: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Si uno quiere hablar de la fe, el libro o el capítulo por excelencia al que uno debiera recurrir en primera instancia es Hebreos capítulo 11. Y vamos a hablar de 4 versículos de ese pasaje, aunque lo animo a que usted en casa lo lea completo. Es maravilloso todo lo que la fe logra en las vidas de las personas, lo que ha hecho la fe en la historia. Pero vamos a empezar a entender un poco de la fe, y quiero que te fijes en la importancia que tiene la fe. Dice el versículo que acabamos de leer: y sin fe es imposible agradar a Dios. Tú necesitas fe para poder agradar a Dios. Tú necesitas fe para poder obtener el favor de Dios. Tú necesitas fe para que Dios te prodigue todas sus bendiciones. Cuando dice aquí el pasaje que sin fe es imposible agradar a Dios, es porque está determinando que hay una condición para que tú y yo podamos ser agradables a Dios. ¿Cuál? Fe. El mismo plan de Dios, el plan de redención, y cuando hablamos del plan de redención estamos refiriéndonos a todo ese mover y todo ese movimiento que Dios ha estipulado para que el hombre sea libre de sus pecados, sea libre de la culpa, pueda ir a la eternidad. Todo eso requiere una sola cosa de nosotros: fe. Fe. Si es necesaria, claro que es necesaria. Solo el solo hecho de para poder ser salvo tú tienes que tener fe, ya nos lleva a entender que esto es fundamental, que no es una cosa secundaria. No es como un ejemplo para que tú puedas comprenderlo. No es como si para ser salvo necesito ponerme, las mujeres, falda o ponerme pantalón. No, eso es una cosa secundaria. Ese es un asunto que no tiene nada que ver en esto. Pero sin fe es que no puedes agradar a Dios. Por lo tanto es fundamental la fe. No es posible que tú accedas a los beneficios de Cristo, a sus promesas, a sus bendiciones, sin fe. Así que yo tendría que hacer ya una primer pregunta en este momento, y la pregunta va en eso: ¿quieres el favor de Dios? ¿Deseas el favor de Dios en tu vida? Bueno, necesitas fe. De lo contrario no lo vas a tener. Necesitas fe. Y entonces la pregunta que viene a continuación: ¿y entonces qué es la fe? ¿Qué es eso que yo necesito para poder agradar a Dios? Y el versículo 1 de Hebreos 11 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Hay una definición que coloca aquí el autor del libro de Hebreos, y él está evidenciando en los términos que utiliza que la fe es una evidencia, que la fe es una prueba. Ahorita vamos a profundizar en eso. Pero fíjate que en la definición que da el autor del libro de Hebreos, él está enfocándose en 2 partes. Primero, certeza. Es la certeza de lo que esperamos. Algo que no tenemos, pero que es cierto. Podemos llamar a eso confianza. Yo confío en algo que no tengo aquí, pero que viene, confianza. Pero además él agrega que es convicción de aquello que no vemos. Y cuando nosotros hablamos de aquello que
sabemos que existe, aunque no lo vemos. Estamos hablando de un conocimiento verdadero, probado, demostrado en nosotros. Y quiero que desarrollemos cada una de estas cosas en detalle para que tú puedas entender qué es la fe. Y empecemos por lo último: convicción de lo que no se ve, conocimiento. La fe es conocimiento, mi querido hermano. La fe es conocer. Fíjese que el versículo 1 que acabamos de leer, donde dice: es la certeza de lo que se ve y la convicción, perdón, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está usando, en el idioma original, está usando palabras que hacen referencia a evidencias, a prueba, a demostración. Esa palabra que usted tiene aquí como convicción, que ha sido traducida así en nuestros versículos, en realidad cuando la escribió el autor del libro de Hebreos, estaba hablando de evidencias, estaba hablando de pruebas. Ahora, mire lo interesante: ¿dónde utiliza uno esas palabras de evidencias o de pruebas? En la ciencia. Usted habla de evidencias científicas, usted habla de pruebas científicas, usted habla de demostraciones a través del método científico, usted habla de ciencia factual, es decir, de ciencia que se puede demostrar, de ciencia que no se queda en la especulación, pero que pasa a una demostración real. La palabra que está usando aquí el autor del libro de Hebreos está hablando de pruebas. Claro, él no está pensando en la ciencia, pero sí está pensando en evidencia. Él está pensando en algo que es demostrable para nosotros. Y si acabo yo de afirmar que la fe es conocimiento, ¿en qué sentido la fe es ese conocimiento? Bueno, la fe en sí misma es la demostración de que Dios existe. La fe que tú tienes hoy en tu corazón es la evidencia primaria, fundamental, de que hay un Dios que existe. Ahora, ¿por qué? Te voy a dar un ejemplo para que tú lo puedas comprender. El capítulo 1 de Romanos dice que Dios se ha dado a conocer al mundo por medio de la creación. Eso dice el versículo 18 y 19. Dice: porque lo que es eterno de Dios, su poder y su deidad, se hace conocible, se hace entendible a través de la creación. Y luego él pasa a decir, el autor Pablo, que es el que escribe Romanos, que la gente que ve la creación no tiene ninguna excusa para negar que Dios existe. ¿Por qué? Porque la creación le muestra ¿a quién? A Dios. Ahora, la pregunta es: ¿todos han visto la creación en este mundo? ¿Cree usted que sí o no? Todos nosotros, cuando abrimos los ojos en la mañana, vemos la creación de Dios: el sol, aún en la noche, la luna, las estrellas. Y si usted ha tenido la oportunidad de viajar, de pasear y ver los paisajes tan hermosos que hay, o bueno, si no ha tenido la oportunidad de viajar, de pasear, puede colocar un video en YouTube: paisajes más hermosos del mundo, y van a encontrar unas cosas hermosas. Y usted está viendo que, pero ¿cuánta gente ha visto la creación? ¿Y cuántos de esos se han rendido a los pies de Cristo? Uno podría pensar, solo con que vean el sol, ya la gente debía arrodillarse y postrarse ante los pies de Cristo. Pero no, ¿qué ha hecho la humanidad? Cuando ve la creación, en lugar de ver a Dios, se inventa el dios sol, o se inventa el dios Zeus, o el dios hombre, o el dios cualquiera, o simplemente lo niega. Hoy tenemos científicos, gente tremendamente preparada, gente súper intelectual, gente que está en un nivel de conocimiento muchísimo más avanzado de lo que nosotros quizás algún día podremos alcanzar, pero a la conclusión que llegan es: el mundo ha existido sin Dios y lo podemos demostrar. La idea de Dios es una reminiscencia de la adolescencia o de la infancia de una humanidad inmadura, dicen ellos. ¿Por qué ellos no ven a Dios cuando ven la creación? Claro, el libro de Romanos nos muestra que en su conocimiento se envanecieron y fueron engañados, pero es una sencilla razón: fe. Ellos no han tenido fe. ¿Y por qué no han tenido fe? Porque la fe solamente es producida por Dios en tu corazón, mi querido hermano.
Y entonces, si quieres y necesitas una evidencia de que Dios existe, solamente tienes que pensar, porque creo que existe, es que Él existe, porque tengo una demostración de un poco de gente que ha visto lo mismo que yo y no cree. Hay una cantidad de gente que se ha sentado en las iglesias a escuchar predicaciones, y así como entraron, así salieron. No se operó ningún cambio en su mente, no se operó en su corazón, no cambió nada su mente, nada se transformó. ¿Pero por qué? Uno se pregunta, ¿y por qué? Aún en la misma casa, los hermanos o los esposos vienen los dos a la misma reunión, y uno entrega su vida y se rinde a Cristo y está dispuesto a entregar todo para servirle a Él, y el otro como que no escuchó, quién sabe qué estaba pensando. Pues eso obedece simplemente a un factor, a un hecho, que la fe en nuestros corazones es un regalo de Dios, es una gracia de Dios para nosotros. Por lo tanto, mi querido hermano, cuando tú estás pensando en fe, cuando tú estás pensando en que la fe es una manera de conocer, claro, la fe te muestra a ti que Dios existe porque te ha dado la posibilidad de creer, mientras otros escuchan y ven lo mismo y no pasa nada. Nosotros tenemos la tendencia a echarle la culpa a las personas, a la dureza de su corazón, y evidentemente sí. Y también creemos por el mismo lado que cuando nosotros venimos a la iglesia y nos entregamos nuestro corazón a Él y nos rendimos, es porque nosotros tomamos la determinación y la decisión. Pero resulta que no. Dios a nosotros, a ti te escogió, Dios a ti te llamó, Dios a ti te ha dado la oportunidad de entender cosas que otros no entienden, de comprender cosas que otros no comprenden, de verlo a Él en donde nadie lo ve. Eso es la fe, mi querido hermano. Así que si tú hoy estás acá y has creído en el Señor Jesús, es porque Él lo ha permitido, y esa misma fe es una evidencia de que Dios existe. Recuerda el versículo que estamos mirando, que es el versículo 6. No estamos estudiando el versículo 1, sino el versículo 6 es el centro de la enseñanza. Dice acá en el versículo 6: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Mira, esa creencia de que Dios existe en lo profundo de nuestros corazones es gracia de Dios, mi querido hermano. Y esa misma es una evidencia de su existencia. Así que la fe te permite conocer, te permite ver más allá de lo que la ciencia ve. Mira, se han creado telescopios tremendos. En los 90 era el Hubble. Ahorita hay otro, no recuerdo cómo se llama, otro famoso que ya mira más lejos. Pero solamente por fe tú puedes ver cosas más allá de la materia. Solamente por fe tú puedes llegar a conocimientos que trascienden este mundo, y puedes entender esas palabras que dicen cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las que llegan al corazón de los que le aman. ¿Por qué? Por la fe, porque la fe te permite conocer, y el primer conocimiento que tú tienes es que Dios existe. Ahora, si esta mañana tú estás acá y viniste invitado, etcétera, de alguna manera Dios te ha permitido venir a este lugar y tener un inicio de fe. Por algo estás acá. Quizás crees que Dios existe, pero tu fe no ha avanzado al siguiente paso, y es lo que quiero que miremos, que la fe es confianza, certeza de lo que esperamos. Cuando yo tengo la certeza de que algo ha de venir, es porque confío en que eso se hará realidad. Empieza primero con un conocimiento, convicción de lo que no veo. Yo no veo a Dios. Mira, las pruebas que buscan las personas con respecto a la existencia de Dios pasan desde lo espiritual hasta lo meramente científico. Dios, hazme un milagro y creo que tú existes.
Y luego otra, bueno, necesitamos la partícula de Dios, por allá hay una partícula no sé qué. ¿Cuál es la partícula de Dios? El componente que constituye el universo. Necesitamos descubrir eso y entonces se inventen una cantidad de cosas allá a ver si existe. Y como eso es indemostrable de esa manera, pues la solución a la que llegan es que no hay un Dios. Eso es el primer paso de la fe. Pero el segundo te habla de confianza. Algo ha de venir y yo creo que eso que ha de venir se hará realidad. Confianza. Y entonces dice el versículo 1, dice, es la certeza de lo que se espera. Así que fe es confiar. Hay una seguridad entonces, por medio de la fe, en la realidad misma de aquello que ha de venir. Y la palabra que se utiliza en ese versículo es la misma que usamos para hablar de la esencia, de la sustancia de las cosas. Por lo tanto, la fe es la que te permite entender que eso que está en el futuro ha de realizarse, pero no solamente como algo que será allá, sino que yo empiezo a experimentar aquí y ahora, aunque no sea completado y manifestado en su totalidad. Lo planteo de otra manera para que sea mucho más fácil de comprender. La fe a ti te coloca en el plano de conocer algo que no veo, por eso sé que Dios existe, pero además creo en lo que Él ha prometido y ha dicho que hará, y mi vida la fundamento en esa promesa. Él cumplirá lo que ha dicho, pero además no solamente sé que Él cumplirá lo que ha dicho, sino que ya empiezo a experimentarlo, ya empiezo a vivirlo. Eso es fe, mi querido hermano. Estamos muy acostumbrados a pensar en la esperanza bajo los términos en que nosotros vivimos, y para nosotros la esperanza es algo que puede suceder o no. Puede que sí, ¿no? Mi esperanza es que puede que sí, pero en términos divinos, los términos de Dios, si Él ha dicho que hará algo, lo cumplirá. Si Él ha dicho que va a salvar nuestra vida, finalmente Él que lo hará. Si Él ha dicho que está con nosotros, es porque efectivamente Él está con nosotros. No es algo que puede que sí o puede que no. Es una certeza, es una realidad. Y la fe te lleva a vivir bajo ese entendimiento. No solamente que crees que Dios existe, sino que además lo que Él ha dicho lo cumplirá. Fíjate entonces que esos dos elementos de la fe están concatenados y te llevan a ti algunas implicaciones en tu vida. ¿Qué es lo que nosotros podemos recibir en Cristo? ¿Qué es lo que tú y yo podemos recibir por fe en Él? Por fe nosotros creemos que nuestro Señor nos ha prometido el perdón de nuestra culpa, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Por fe también entendemos que somos santos. Por fe además tenemos un libre acceso ante Dios. Por fe tú entiendes entonces que hay un futuro glorioso para nosotros, pero además tú empiezas a experimentar esas cosas en tu vida. El libro de Romanos, en el capítulo 8, dice, hablando de lo que Dios hace en nuestras vidas, dice, porque a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Pensemos un poco en eso. Dice, a los que antes conoció, eso es pasado, y Él nos ha conocido a nosotros. Eso lo podemos entender, está en el pasado. Así Dios me conoció. Dice, y a los que antes conoció, Él los predestinó. Quizás estoy ahí enredando ahí la cosa, pero bueno, el orden. Los que llamó, sí, creo que es llamó. A los que Él conoció los llamó. Y entonces tú y yo entendemos por qué eso también fue algo en el pasado. Si tú estás aquí es porque Dios en un momento te llamó y ahora tú eres un hijo de Dios. Pero dice que nos predestinó para que, dice, para ser hechos conforme a su imagen. Y aquí ya la cosa se pone un poco difícil, porque Él nos predestinó ¿cuándo? En el pasado, para un resultado que obtendremos ¿cuándo? En el futuro. Nos predestinó para ser hechos conforme a su Hijo.
Y como eso sucedió en el pasado, pero se completa en el futuro, en el presente, ¿qué pasa con nosotros? Por fe tú ya eres como el Señor Jesús, pero además por fe tú estás creciendo hasta ser como Él. Entonces uno empieza ¿cómo así? Esto es como raro. Pero siga entendiendo. No, me salté ahí la de justificó. Pero mire la última, los glorificó. Y ese término, el final, que él utiliza, el apóstol Pablo, los glorificó. ¿Dónde se da la glorificación? Cuando tú y yo estemos en el cielo con Él. O sea que eso es en el futuro. ¿Cuándo sucedió? Pero se da en Él. Pero Pablo dice que ya se hizo. Por lo tanto, todo cristiano ya está en Cristo glorificado. La fe te ayuda a vivir en esa realidad, mi querido hermano. La fe te ayuda a vivir en ese entendimiento claro de que lo que Dios ya hizo en el pasado se realizará en el futuro, pero yo empiezo a experimentarlo ya en mi vida. Yo hoy ya tengo que ser conforme a la imagen de Jesús. Yo hoy ya estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y esto es una de las cosas maravillosas del Evangelio. No solamente que Dios ha cambiado nuestra vida, la ha transformado radicalmente, sino que además nos coloca en lugares que nosotros no mereceríamos de ninguna manera. A mí me llama mucho la atención el libro de Efesios, y aquí lo estudiamos hace unos años. El apóstol Pablo en Efesios dice que con Cristo nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, pero usted hoy está sentado aquí en IBAC Central, Bosa, Bogotá, Colombia. ¿No se siente en dónde? Allá. Y es más, esa silla probablemente que tiene no es muy cómoda y usted, pero esto no se parece como si es el trono, pues toda la eternidad ahí sentado uno está como duro. Pero resulta que espiritualmente, aunque tú estás aquí, ¿dónde estás? Allá. La fe te ayuda a entender esas realidades, mi querido hermano. Solamente es por fe que tú y yo podemos entender estas verdades, no es por otra cosa. Si nosotros no tuviéramos fe, si Dios no hubiera colocado fe en nuestros corazones, nunca entenderíamos estas verdades, nunca de ninguna manera pudiéramos nosotros comprender esto. Y por eso el versículo 6 de Hebreos dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que Él existe, pero además y que es remunerador de los que le buscan. Y entonces en el versículo 6, el autor del libro de Hebreos explica: la fe es una certeza plena en que Dios cumplirá su promesa. Pero aquí agrega algo adicional. Mira, nosotros hemos enseñado y hablado acá en la iglesia que tú debes buscar a Dios no por lo que Él te dé, sino por Él mismo, lo cual es correcto y es una meta que debemos tener. Pero en el libro de Hebreos, en el versículo 6 dice: tú tienes que creer que Dios te va a premiar porque lo buscas a Él de todo tu corazón. Increíble. Como que Dios entiende que, bueno, no es que entienda, es que Él es más, Dios es Dios. Coloca las cosas mucho más simples y sencillas de lo que a veces nosotros las enredamos. Y Él entiende: yo te voy a dar un premio, búscame por ese premio, créeme que te lo voy a dar, créeme. Ahora, no es el premio que usted quiere, es el que Él ha dicho que va a dar. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Que yo quiero un premio, entonces se imagina el Ferrari. No, pues no va a funcionar así. No. Él te ha dicho: yo te voy a dar un premio y es la salvación de tu alma y otra cantidad de cosas ahí, pero Él lo cumplirá. Y si yo lo busco a Él, ciertamente obtendré eso, confianza. Y ya que hemos entendido esto, entonces resta solamente por preguntar o responder: ¿y esto qué implica en mi vida? ¿Cómo yo puedo empezar a vivir por fe? Porque la fe es vida también. No solamente es conocimiento y es confianza, sino que es vida. La fe es un camino de vida. ¿Cómo entiendo yo esto? Y quiero que mires el versículo 13 de Hebreos 11. Dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos,
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y se está refiriendo a Abraham, a Enoc, a Moisés, se está refiriendo a ellos. A Abraham se le prometió ser un padre de multitudes. Pero ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Como unos 5, yo creo, 6. Se va a decir, uy, ¿cómo así? Sí, Abraham es uno. Bueno, el primero se llama ¿cómo? Ismael, perdón. El segundo es Isaac. Pero después Abraham tuvo otra esposa por allá y tuvo hijos. No nos dice el número, pero tuvo hijos. Ahora, esos 5, 6 o 7 ¿es una nación? ¿Sí o no? Ahora, Abraham murió ¿de cuántos años? 100 y pico. ¿Vio lo que Dios le había prometido? Dios le dijo, mira, pisa esta tierra y todo lo que pises en la planta de tu pie, yo te lo. Y por eso Abraham se la pasó, corra para arriba y para abajo en la tierra prometida. Haga un altar aquí porque pues todo lo que pise la planta de mi pie va a ser. Fue a Egipto y recorrió todo ese pedazo y se volvió y ta. Pero Abraham sabe que solamente el que fue poseedor de un pedazo de tierra, no, sí fue Abraham, donde enterró a su esposa. Pero fue un pedazo. ¿Cómo era el pedazo? Un pedazo, no sé, póngale 2 hectáreas. Pero se murió y no recibió lo que Dios le había dicho. Y uno tiene que entender y preguntarse cómo es que él vivió aquí. Ahora, ¿sabe que Abraham es llamado el padre de la fe? Porque él creyó contra esperanza, dice ahí el libro de Hebreos. Es decir, cuando Dios le dijo vas a ser padre de multitudes, él no tenía hijos y ya estaba viejito. Y la esposa igual. Pero él le creyó a Dios y enfocó su vida en esta perspectiva, en este entendimiento, en esta realidad. Déjeme decirle algo que incluso puede sonarle a usted hoy, ¿cómo así? Pero inclusive las acciones de Sara con Agar, inclusive cuando ella le permite a Abraham que tenga un hijo con la esclava, ella estaba pensando, Dios nos dijo que íbamos a tener un hijo, pues bueno, pues como que no fue conmigo, tenga el hijo porque Dios lo dijo. ¿Fue un error? Sí, pero usted entienda que ellos vivieron bajo un entendimiento, bajo lo que Dios les había prometido. Él dejó su tierra, él dejó su parentela y se fue a seguir por fe lo que Dios le había prometido. Dice ahí el versículo que acabamos de leer, muchos de ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y por eso son los héroes de la fe. Creo que Dios existe aunque no lo veo. Y entonces aquí tienes que tú empezar a entender y aplicar eso a tu vida. A veces nos preguntamos, Dios, háblame. Dios, quiero escuchar tu voz. A veces cuando vienen esos momentos de angustia, de dolor, esos momentos de presión que atravesamos, una de las cosas que normalmente dice la gente, Dios, ¿dónde estás? Me has abandonado, estoy solo, estoy sola. La fe te ayuda a entender, no estoy solo, Dios está conmigo, no lo veo, pero sé que Él es real y está conmigo. Y entonces, mi querido hermano, en ese momento en que tu mente y corazón te llevan a dudar, porque es que hay dudas. En esos momentos en donde la situación y la presión es tan tenaz que consideras que Dios te ha abandonado, es cuando la fe se hace real. Dios está conmigo. No lo veo, pero está acá. No lo siento, pero sé que Él es real. Y es lo que tú encuentras en el salmista. El salmista dice, Dios mío, ¿por qué ocultaste tu rostro? Me abandonaste. Pero luego los siguientes versículos, pero yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres verdadero, yo sé que tú amas a tus hijos. Entonces él empieza mostrando lo que hay en su corazón para después hablar ¿en qué? En fe. Yo sé que
vas a atravesar esos momentos en donde vas a sentir solo, te vas a sentir solo, en que quizás llegas a pensar, bueno, ¿y qué tal uno perdiendo el tiempo en eso de la iglesia? Dejando de disfrutar la vida. En esos momentos donde nadie más está a tu alrededor para acompañarte en tu tragedia, en tu dolor, en tu adversidad, la fe es la que te va a sostener y te va a decir, Dios está contigo. Pero además, no solamente es que Dios exista y está conmigo, sino que Él ha prometido cosas que en fe yo sé que han de ser realidad y se han de cumplir. Y eso implica que hoy en tu vida tú empiezas a andar en eso que se ha de realizar, pero que ya puedes empezar a experimentar. Tú sabes que un día seremos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús, es decir, perfectos, sin falla. Tú lo sabes, pero ya puedes empezar a experimentar eso en tu vida. ¿Cómo? Siendo victorioso con respecto al pecado, siendo libre de vicios, empezar a tratar cada área de tu vida. Vas a empezar a revisar, voy a mirar esta área en mi vida y esto no me va a tomar el control. ¿Por qué? Porque yo soy, por fe, como mi Señor Jesús. La santidad de Él también la tengo yo, así que voy a empezar a experimentarlo. Yo hace 8 días les conté a ustedes mi testimonio de conversión, que no es que sea el más espectacular, pero es real. Pero también tengo otro testimonio que agregarle a usted, y es el testimonio de la santidad, mi querido hermano. Ahora, por favor, no piense que no me equivoco. Sí, me equivoco. Solamente tiene que preguntarle a mi esposa y ella le va a decir, Pero mi querido hermano, yo le conté a usted que yo oré mucho tiempo por una cosa: Señor, hazme un hombre santo. Y en un momento yo recuerdo, iba saliendo acá de Bosa y tengo la cuadra, porque es que en ese momento Dios me reveló algo, entendí algo, y eso fue trascendental para mi lucha con la debilidad. Lo que Dios me hizo entender ese día era que yo ya era libre del pecado y la tentación de ninguna manera era más poderosa de lo que yo era, y que la tentación era precisamente eso, una tentación, y que yo podía decirle al pecado sí o no, pero ya no era el pecado el que tenía el poder, el control, sino era yo. Ese día que entendí eso, hermano, las cosas en la santidad de mi vida cambiaron radicalmente, porque empecé a entender, ok, o sea, yo soy libre del pecado, Dios me hizo libre del pecado, y además tengo la santidad de Jesús, que uno a veces no entiende. Soy como Jesús, seré, pero hoy uno piensa así: hoy seré, pero hoy. Claro, por fe tú puedes empezar a experimentar en tu vida la santidad, vencer esas circunstancias que usted dice: es que esto es difícil, pastor. Sí, yo sé que es difícil, pero es que tú tienes en fe lo que un día se hará realidad, que serás como Cristo, perfecto, pero ya lo puedes empezar a experimentar. Por lo tanto, hermano, en mi vida eso empezó a ser radical. Yo empecé a tener victoria sobre el pecado por entender esto. Ahora, vuelvo a repetir, no piense que no me equivoco, no piense que no tengo fallas, que no peco. Claro que sí, pero hay hoy una diferencia, y es que por fe yo sé que soy más que vencedor, y eso me lleva a ser más que vencedor en la vida real, aquí y ahora. Y entonces tú tienes que aprender a vivir en esa fe, en que Dios cumplirá sus promesas, y ya las empezó a cumplir en tu vida.
Y tú puedes entonces experimentar hoy lo que un día será más pleno. Hoy tú ya puedes empezar a experimentar eso, pero tienes que enfocarte en ese entendimiento. Es un asunto que acá creo que hay una barrera a veces en nuestras mentes, en nuestras cabezas, que nos lleva a pensar que esas promesas son solo para el futuro y aquí vivamos entonces así medio terrible y Dios un día nos restaurará. Y aunque vivas así terrible, pues Dios sí te va a restaurar, sí, amén, un día serás santificado. Pero hoy tú puedes ser victorioso, hermano. Y esa es la diferencia entre los hombres que han sido exitosos en su vida espiritual y los que llegan así como raspados, así como aruñando al cielo. Porque Dios quiere que tú vivas en el propósito que Él tiene para tu vida, pero algunos no lo logran y por eso están todos los días luchando y en las mismas cosas y no avanzan y no progresan y como que no van más adelante, porque no han entendido que la fe no solamente es algo de conocer, sino es algo de confiar, y un confiar que te lleva a actuar, no un confiar sentado, bueno, pues un día pasará. No, como ya sé que va a pasar, empiezo a experimentarlo, porque ¿qué me voy a empezar a perder tiempo con eso? No, ya empiezas a experimentarlo y empiezas a vivir en esa realidad. Los cristianos que tú ves que son exitosos en su vida espiritual son los que viven en esa fe, en esa convicción. Entonces, mi querido hermano, y la persona que hoy nos acompaña por primera vez, ¿hay fe en tu corazón? ¿Hay fe? Y las aplicaciones son diferentes. Para aquel que no ha rendido su vida a Cristo, que es la primera vez que viene a una iglesia, hoy debes tú confrontarte a entregar tu vida en fe, en creer en Jesús, rendirte total y absolutamente a Él. Ese es el primer paso. Pero también aquí habrán otras personas que no están viviendo en esa certeza de lo que Dios ha de hacer, y entonces como Abraham, no se han apartado del mundo. Tienen la promesa, pero no se han apartado del mundo. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y si Abraham tiene fe pero no se va, ¿qué pasa? Pues nada. Pero él tiene una fe que es activa, en el sentido de que Dios dijo que me iba a dar una tierra, pues camine, me voy a buscar la tierra. No la recibió, se murió. Muchos años después, ahí sí fue recibida, ni siquiera por Isaac o por Jacob. Pero hombres como José, hombres de fe, dijeron: yo no me quiero morir no quiero que me entierren en esta tierra, me entierran en Canaán, porque esa va a ser la tierra de nosotros. Estaban viviendo en fe, no estaban recibiendo ya inmediatamente lo que Dios les había prometido, pero ellos sabían: así me voy a enfocar y voy a vivir mi vida en esa promesa. Y tú tienes que hacer exactamente lo mismo, vivir en la promesa de Dios. Y no puedo hoy ponerme a dar ejemplos por cuestiones de tiempo de las promesas que Dios tiene para tu vida y en los cuales tú debieras enfocarte, pero yo sé que ya a tu mente llegan esas promesas que has escuchado. Y la pregunta es: ¿estás actuando conforme a esas promesas que Dios ciertamente va a cumplir o no? Queremos un matrimonio bendecido, pero estoy andando como en fe de que Dios lo hará, en la fe de que Dios lo hará, viviendo conforme a su palabra, porque sé que Él cumplirá lo que Él ha prometido en el matrimonio, en los hijos, en la economía. Si no, tu fe es falsa, porque tu fe te enfoca en vivir en aquello en lo cual tú dices creer. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor.
Primero, gracias porque tú nos has dado fe. Gracias porque tú nos has dado fe. No es algo que haya surgido de mi corazón porque sí. No, necesitaba de tu toque, de tu gracia, para que yo pudiera creer en ti, Señor. Y gracias. Y esa es la primera evidencia de tu existencia, Señor. Una evidencia fundamental y básica en mi corazón. Una evidencia que no puede ser quitada ni robada. Tú me has permitido creer, Señor. Gracias por eso. Pero además, Señor, lo que tú has dicho lo cumplirás. Y la fe me habla de que yo debo vivir conforme a eso que tú has prometido. Te pido, Señor, que nos ayudes entonces a vivir conforme a esas promesas, conforme a lo que tú has dicho que harás, porque ya empezaste a hacerlo en nuestra vida. Señor, que sea claro, te oro hoy por aquellos que están flaqueando en su fe, Señor, que dicen tener fe pero no están actuando en fe. Te pido, Padre, que tú hoy fortalezcas, que hagas real esa fe. Por favor, Señor, te lo suplico. Te lo suplico. Despierta nuestra mente y nuestro corazón a entender las verdades, Señor, de tu promesa, la verdad de tu palabra, que ciertamente se cumplirá, que ciertamente se hará real, y que hoy yo puedo empezar a experimentar todas esas verdades. Señor, por favor, ayúdanos a vivir en esto. Te lo pedimos hoy. Y mira el que hasta ahora está empezando, que hoy está acá. Oro para que tú reafirmes en su corazón esa fe y que él pueda creer y confesar con sus labios, Señor, que tú eres su Salvador, que rinde su vida a ti. Oro por estas personas que hoy entregan su vida a ti. Espíritu Santo, confírmalos y afírmalos. Te lo suplico, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, por favor.